En Laboratorios Vago, el compromiso con la calidad permanece inalterable en el tiempo. Recorre largas distancias, no tiene fronteras. Hoy, como empresa argentina, nos llena de orgullo que nuestros productos estén en más de 40 países de todo el mundo. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Ante la duda, consulte a los únicos que saben de derecho. Consulte a un abogado. Mensaje del Colegio Público. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, usted está viendo en pantalla la imagen del premio Tehuelche 2009, dada por la Asociación de Periodistas de Chubut a Los Secretos del Poder como mejor programa político de opinión. Para nosotros es un gran halago esto porque, como decimos siempre, los premios, sean grandes o chicos, son premios y es un hipócrita el que dice que no le gusta. Yo que fui competitivo de chiquito, me gustaba ganar hasta las bolitas, se imagina que me gusta ganar la mayoría de las cosas que me presento si considero que el programa realmente lo vale. Y para nosotros fue, tanto para Oscar, que no pudo estar en Puerto Madryn, como para mí, realmente un gran halago porque bueno, tanto Oscar como yo sabemos el esfuerzo que nos cuesta esto, para los sponsors, para la gente que nos acompaña, y para usted, que es el principal aportante a esto, porque usted es el que con su presencia atrás de las cámaras permite que nosotros estemos. Voy a ser muy breve, le voy a pasar la pelota a Oscar, porque el tema de hoy es un tema que tiene que ver con los sentimientos más profundos, con el dolor, con la tristeza, con el recuerdo, pero fundamentalmente hoy no vamos a tratar Cromañón desde ese lugar, por más que usted va a ver imágenes de Cromañón, imágenes de lo que pasó, que ni yo las vi. Me las dieron, yo las di para que las editaran y las pusieran. Vamos a hablar de Cromañón y la política, y de Cromañón y la justicia. ¿Sí? Como este es un programa político, y ya hablamos mucho de Cromañón y el dolor, y es más, yo tengo que reconocer que en algún momento me equivoqué al juzgar ciertas cuestiones que tenían que ver con Cromañón. Hoy invitamos al doctor José Iglesias, que no solo tuvo la desgracia de perder un hijo, sino que representa a infinidad de damnificados por esta cuestión tan dolorosa y tan trágica, y al doctor Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que es un amigo del programa y con el cual disentimos en algunas cuestiones también que tienen que ver con la política, en el tema Cromañón o en el tema de los implicados en el tema Cromañón, pero cuya opinión jurídica avala mucho más de lo que yo pueda decir, que se va a ceñir más a lo político. ¿Cómo le va, Bruni? ¿Qué tal, Ariel? Primero una reflexión a lo que vos decís. Estaba pensando que una sociedad como la nuestra, como la Argentina, que hace 30 años atrás, con los miles de desaparecidos, la gran mayoría eran jóvenes, y con los casi 200 muertos de Cromañón, una sociedad que mata a sus hijos es una sociedad enferma. Y después continuaremos con esta línea. Creo que en el fondo el programa de hoy es un tema de la justicia. Y hablando de la justicia quiero hacer dos reflexiones. La primera es con el tema de los medicamentos y con todo este olor a podrido que está empezando a aparecer y a florecer desde todos lados, desde el lado de los sindicatos, desde el lado de los laboratorios, desde funcionarios oficiales. Primero quiero felicitar a la licenciada Ocaña por su coherencia.
porque decía lo mismo hace un año atrás cuando tenía poder y lo dice ahora que no tiene poder y no es común en un funcionario. Toda esta porquería que está floreciendo, yo creo que cuando se dictaminen a quiénes son los culpables, a los verdaderos culpables, yo voy a decir una mala palabra, pero no la voy a decir. Yo creo que la pena debería ser que en las penitenciarías donde están los presos afectados de SIDA, de HIV o de alguna otra enfermedad, esta gente haga de enfermeros, ya que se han dedicado terriblemente a producir medicamentos truchos. Pero creo que en el fondo es un tema de la justicia. Entonces, mi pregunta a la justicia, ojalá que los fiscales actúen como actúen. Ahora, mi pregunta es, lo felicito al doctor Ollarvide por lo que está llevando a cabo. Ahora, mi pregunta con los tiempos de la justicia es, ¿por qué hace un año atrás que el doctor Ollarvide tenía toda esta misma información no actuó? Algo cambió, no sé qué. Y la segunda reflexión sobre la justicia es, hoy la Cámara dictaminó que el doctor de la Rúa tenía que ser procesado o imputado nuevamente o investigado nuevamente por el tema de los muertos en Plaza de Mayo. Bueno, está muy bien. Ahora la pregunta es, ese día no fueron 5 los muertos, fueron 32. El resto de los muertos de la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador era Rucauf, o en Santa Fe, donde el gobernador era Reutemann, que fueron tan muertos como los 5. ¿Por qué no están siendo enjuiciados? ¿Por qué no están siendo enjuiciados los muertos de la inundación de Santa Fe? Y por último, y dejo acá el tema de la justicia, ¿por qué Felipe Solá, que era gobernador cuando murieron Contequi y Santillán en el Puente Pueyrredón, tampoco está en la justicia? Creo que la justicia argentina tiene baches demasiado enormes. No, está equivocado. No se ríe, ¿por qué se ríe? Yo siempre hablo en serio. Bueno. La justicia de Santa Fe no es la misma que la de provincia de Buenos Aires, no es la misma que la de Capital, y es así. Tal cual. Gracias por venir. Yo sé que en la mayoría de los programas donde lo vi lo invitaron a hablar de la tragedia, ¿no? Que me parece que habla por sí sola. Parte de usted de perder un hijo, usted tiene que ver con la justicia, porque es abogado. Un poco la pregunta de Oscar, off the record o off the cámaras, era cómo se sentía con el fallo. ¿Por qué no empezamos por ahí y buscamos con Rizzo qué pasa con esta historia del fallo y después vamos buscando los responsables políticos de esta historia? Y con el fallo me siento con un profundo desagrado porque ya el juicio oral es un recorte de una cantidad de responsables. El Poder Judicial decidió que solo 15. Y digo decidió porque 2 meses antes cerró todos aquellos otros procesos, anexos, conexos a esta causa, donde ya había procesados y iba a haber juicio oral. Y los prescribió. Entonces, primer disgusto, son solo 15. Segundo disgusto, de estos 15 incluso hay absueltos inexplicables jurídicamente. Y además se anticipa lo que será el segundo juicio oral en el que está el ministro en ese momento del gobierno de la ciudad, Juan Carlos López. Ya se anticipa que con suerte estaremos hablando de un incumplimiento de deber de funcionario público cuando este señor entra a este juicio procesado por casación por homicidio culposo. De manera que la sensación es de profundo desagrado, es una frustración que uno no la quería ver, a pesar de que muchos nos la vaticinaban, como que el resultado final de todo este camino judicial iba a ser negro. Paradójicamente, un camino judicial que no acompañó el camino político, que no fue tan negro, fue gris. Y bueno, esa es la sensación que tengo, ¿no? Dicha en pocas palabras. Jorge, la política, la judicialización de la política. Yo les decía antes de entrar que Cromañón lo podríamos titular como Keyvis, la vergüenza continúa, ¿no es cierto? Se corrió la misma suerte en cuanto a dilucidar qué pasó en las responsabilidades, pero yo voy a decir lo que por ahí está subyacente acá. Yo creo que la primera gran vergüenza es que el gran responsable político de la desgracia, de la masacre, de la tragedia de Cromañón no haya estado sentado ni en el primero ni en el segundo de los juicios, y antes que salga la primera de las sentencias
ya se haya presentado a 2 elecciones. Estoy refiriéndome a mi colega, el doctor Aníbal Ibarra, que tiene actualmente 2 años más en el cargo de legislador de la ciudad, y en las últimas elecciones del 28 de junio, afortunadamente, mucho por el trabajo de José y los papás, y otro tanto por Malnati y Telenoche Investiga, recibió la repulsa social que todos estábamos esperando que de una vez tenga. Nos hubiera gustado que cuando se hizo el juicio en la legislatura, a este señor se lo hubiera inhabilitado, como a cualquier otro hijo de vecino, y no que se haya resuelto, insisto, insólitamente que se lo separaba del cargo, pero no se lo inhabilitaba. A cualquier otro hijo de vecino le hubieran puesto entre 4 y 5 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos en la ciudad, por supuesto. Oscar. ¿Por qué creen que no se castigó? Yo creo que hay un corte en la cadena de responsabilidades, ¿no? O sea, hay un corte en cuanto a que, bueno, fue destituido Ibarra, pero no se procesa al ministro responsable, digamos, de López, como usted nombró. Ahora, ¿por qué hay un bache tan grande entre los 18, 17 años a quienes, al policía, al comisario, y que nada a callejeros? ¿Por qué se produce ese bache? Y ese bache es la parte que no tiene explicación ni en el propio fallo. En el fallo hay una explicación sofística, asentada sobre una falsedad, que no tiene nada que ver. El tribunal creó una realidad que no es la que vimos en el juicio, ni siquiera es la descripción de los hechos que hicieron los defensores. Es una creación del tribunal en la que la banda no sabía nada, eran bebés de pechos que entraron ahí esperando que el manager hubiese arreglado todo. Pero en realidad es tan absurdo porque el manager en realidad era manager porque cantaba mal y no sabía tocar ningún instrumento. Y el escenógrafo era escenógrafo precisamente porque tenía los mismos defectos. Pero todos intervenían en todo. De manera que eso es, pensando bien, un error. Tengo mis dudas de si tengo que pensar bien, porque insólitamente este veredicto lo conocieron los integrantes de Callejeros 2 días antes y según algunos pasillos lo conocieron por manos de un alto funcionario de Presidencia de la Nación, alguien que se dedica a sacar fotografías en la Casa Rosada. Y esto sí me hace pensar mal. Es gravísimo. Claro que es gravísimo que se sepa 2 días antes, y esto dan fe, no yo, los periodistas. A mí me lo han dicho en todos los canales, lo dijo en el aire alguien que tiene un programa de chimentos que hizo un ataque a esa sentencia y demás, salió en el aire. Se sabía 2 días antes. ¿Por qué? ¿Por qué esta filtración y por qué el mensajero fue semejante persona? A mí me hace dudar y me hace pensar mal. Total, no es nada distinto a lo que he vivido en estos 5 años, casi 5 años en el Poder Judicial, en esta causa, donde entran los que el Poder Judicial quiso y quedan fuera, el que decía muy bien el doctor Rizzo y otros personajes más. O sea, Aníbal Ibarra y un montón de sujetos que, siguiendo la lógica, por ejemplo, el fallo de la Rúa de hoy, etcétera, y muchos otros fallos, deberían estar por lo menos explicando en un juicio oral. Raúl de Congreso felicita por el programa y al doctor Rizzo, que por primera vez se vistió elegante con esa corbata y camisa. Cecilia de San Pedro de Buenos Aires admira a Iglesias por su lucha y entereza, muy bueno el programa. Luis de Bursaco, Clarín TN y Canal 13 se olvidaron del campo, ahora solo existe la ley de medios. Luciana de Palermo tiene 23 años, echaron a Ibarra por Cromañón y luego Tellerman y ahora Macri no modificaron nada sobre la seguridad en los boliches, sigue siendo una vergüenza. Muy bueno el programa. ¿Me permite? No lo corte ahí, vaya más atrás. Esto empieza en el gobierno de la Rúa. Ahora voy. Cromañón se habilitó en el año 97. Ahora voy, le vamos a preguntar a Iglesias quién lo habilitó. Andrea de Boedo, como siempre, excelente el nivel del programa. Rogelio Barracas, ¿cómo sigue el tema Casaba? Soy abogado, recuperaremos nuestros aportes. Felicita por el programa. Máximo de Córdoba, muy bueno el programa, como siempre. Lamentablemente el país es un gigante Cromañón. Rubén de Floresta, admirable la lucha de los padres de las víctimas encarnada en vuestro programa, en el doctor Iglesias. Julia de San Isidro, ¿se siente bien, Bruni? ¿Se siente bien? Hoy no nombró a Solá, dice. Muy bueno el programa. ¿Sí lo nombré? Sí, no escuchó. Sí lo nombré, no escuchó. Lo agarró tarde. Sí lo nombré. Walter de Avellaneda, el juicio de Cromañón fue una vergüenza.
Ibarra era gran responsable y considera que los padres tienen su responsabilidad. Luis de Marcos Paz está seguro que no prospera el recurso en casación y mucho menos en la Corte. Buenísimo el programa. Mariana de Belgrano, ¿por qué Rizzo ataca a Ibarra y no ataca a Tellerman? Exacto, ¿por qué usted le echa la... Es la misma gestión. Claro. Es la misma gestión. Entonces, esto era lo mismo en la época de la Rúa, de Olivera, de Ibarra, de Tellerman y de Macri. No cambió nada. Dígale a Alicia que sigue todo igual. Bien, y no sé, acá hay uno... Y en la provincia también pasa lo mismo. Yo lo voy a corregir aún más todavía, porque es antes de la Rúa. Bueno, ¿Por qué digo esto? O sea, yo fui funcionario de la ciudad, a mí me tocó, por el cargo que ocupaba, el director general de Seguridad Alimentaria de la ciudad, enfrentar a la mafia de los panchos. Acá hay una pregunta, mire, Quique de Tribunales, sí. El doctor Rizzo, si sabe quién tiene la concesión de venta de pancho en Tribunales o en la Ciudad de Buenos Aires. No tengo la menor idea. Nadie. Este es, por ejemplo, por eso iba a dar el ejemplo. Cuando nosotros decidimos actuar, que era un área nueva que se fue creada justamente en la gestión de la Rúa, empecé a averiguar, ver por qué se vendían panchos en la vía pública. No estaban habilitados, están prohibidos. Está prohibida la venta de comida caliente al aire libre, ¿verdad? Eran 2 decretos reservados de Grosso del año 92, junto con el programa Andrés. Cuando actuamos, oponiéndonos a Inspección General, que lamentablemente no dependía de mí, que dependía de otra área, nosotros actuamos por la nuestra, ¿verdad? Y ahí descubrimos que la mafia estaba conforme, además de los que manejaban, que eran todos del ex programa Andrés, por 2 ex jueces del Tribunal de Faltas y varios comisarios de la Federal de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, como que siempre se da el mismo esquema, ¿verdad? Policía, funcionario, jueces metidos en esta merda. Cromañón se habilita en el 97 con De la Rúa. Cromañón se habilita en el 97 en el De la Rúa intendente. Jefe de gobierno de la Rúa y el subsecretario a cargo era Enríquez, Jorge Enríquez, y en el área de Jorge Enríquez, que paradojalmente luego se erige en fiscal en el juicio político de Aníbal Ibarra, donde tuvo que explicar su rol, pero lo cierto es que se habilita y se habilita de la peor manera, con un plano trucho, con coima, un plano en el que se falsificó la superficie, en vez de tener 1.800 metros cuadrados de superficie como tiene, pusieron 1.470 porque si tenía más de 1.500 no podía ser local de baile clase C. Así nació Cromañón. Y así, ¿Levi era el dueño ahí? Sí. Estaban los mismos personajes, algo de lo que decía recién. Bruno. Estaba la misma comisaría séptima, el gobierno de la ciudad, los bomberos, la misma asociación ilícita, la misma comisaría séptima que se fue renovando año a año. Ahora, Enrique después fue el fiscal del caso. Por eso son las vueltas que tiene la vida. Incluso él mismo dice haber tirado a Ibarra. Y lamentablemente su desempeño como fiscal no fue nada feliz, a punto tal de que una corrupta como Beatriz Baltró, que fue una legisladora que durante todo el juicio político acusó vehementemente a Aníbal Ibarra, 2 días antes de emitir su voto y previo cobro de unos estipendios que le permitieron cancelar toda su deuda, cambió su voto y lo fundó en el endeble dictamen del fiscal Enríquez, ¿no? Así que efectivamente fue uno de los más flojos de las actuaciones. No, pero estas son las cosas que tiene Cromañón, que saca a relucir pasados, presentes y futuros. Rizzo, la justicia, ¿no? Porque, bueno, Ibarra, Tellerman, ahora Macri, la justicia, ¿es independiente el poder político? Mire qué pregunta ingenua que le hago. Yo le he dicho siempre que la justicia depende siempre del juez o los jueces que intervengan. Si el juez es probo va a ser independiente, si el juez no es probo no lo va a hacer. Y la presión puede ser política, puede ser empresarial, puede ser de muchos lados más, incluso nuestra, en muchos casos. El tema es, las personas que están en la justicia, en su mayoría, ¿están para ser jueces? Esta es la pregunta del millón. Yo creo que la gran mayoría que trabaja en silencio, que no salen los medios y lo demás, en su gran mayoría sí, pero hay ciertos personajes que deben ser apartados. Esta es la función que estamos esperando del Consejo de la Magistratura. Pero ocurre que esto también se da a nivel dirigencial. ¿Cuántos dirigentes debieran ser apartados? Ahí teníamos el tema de Ibarra. Ibarra es responsable político de este tema.
y a los 2 años se estaba presentando en una elección para ser diputado de la ciudad o legislador de la ciudad para hablar con propiedad, porque no son diputados, son legisladores, y saca el 10% de los votos y con eso le alcanza para ingresar él y un par de legisladores. Esta es la responsabilidad, este es el juicio de reproche que yo creo que debemos hacernos como sociedad, porque es lógico que este señor represente a alguien. Bueno, fue con los votos. Sí, pero yo no hay gente que no puede ser candidata, por eso existe la figura de la inhabilitación especial. A mí me gustaría saber por qué no se lo inhabilitó. Tellerman Esta es la también pregunta se del presentó. millón. Y Tellerman se presentó, pero no lo votó nadie. Bussi también. Hitler ganó la elección del 34, eso no. Yo creo, Ariel, uniendo lo que decían ellos al principio, que así como no se castigó Keyvis, al no castigarse, por ejemplo, en este caso, y ponerse límite a la patológica política de quienes iban allí, de la política no, el aguante con fuegos artificiales, el aguante, que eso eran esos enfermitos, porque de otra manera no puedo llamar, que estaban festejando al final de que a Callejero no le hubiese pasado nada, que era una actitud provocadora. Si eso no se limita y se castiga. La madre del Bueno, líder, eso iba ¿no? a preguntar. Yo creo que se debería haber hecho alguna denuncia contra la madre de Fontanet, porque creo que fue una provocación a la violencia. La justicia ¿verdad? puede intervenir de oficio, Sí. lo vio todo el mundo, también lo vieron los jueces, ¿sí? Lo vieron los fiscales. Sí, sí. Yo pensé que había alguna denuncia o alguna acción iniciada. Eso se llama incitar a la violencia, es un Incitación a la delito violencia. previsto por el Código Penal. Sí, de todas maneras, algunos familiares estuvieron pensando en hacer algo y demás, pero bueno, el fallo significó un tremendo golpe como para Era una reaccionar de cosa esa mínima, manera. lógicamente. Sin duda, lo que usted dice del aguante y ese tipo de manera de incentivar al público es una de las peores cosas que le pasó al rock. Y sobre todo manejado de esta manera. Ahí hay culpa del rock, culpa de... Yo no diría, por ahí hay un oyente que dijo, esto es responsabilidad también de los padres. Miren, yo no sé en qué medida un padre puede decirle cómo seguir a un grupo de rock a un hijo. A mí si mi padre me decía cómo tenía que seguir yo a Almendra o a Los Gatos, hacía exactamente lo contrario de lo que me decía. Mi hijo tenía 19 años. Por cierto, no voy a hablar de mi hijo, de la actitud contra Callejero, porque no quiero diferenciarlo. Yo tenía fe en mi hijo y en su responsabilidad, y él tenía fe en el lugar que iba. Y me parece que hay un montón de cosas, porque esto de decir, vos tendrías que saber a dónde fuiste, a dónde fue tu hijo. Yo todos los días sé, mis hijos vivos van en el subte. Y la verdad, el día que pase algo en el subte, ¿qué me van a decir? ¿Por qué los dejé ir en el subte? Esa frase que vos dijiste, discúlpame, me hace recordar que era una frase de la época del proceso militar. Claro, por algo habrán hecho. ¿Sí? Algo pero habrán hecho. Crespo se debe acordar las veces que hemos ido a Avellaneda de pichones escapándonos. ¿A dónde vamos? A la casa de José. Y estábamos Crespo en la calle Independiente y yo en la de Racing. Me voy a invertir los equipos. Claro. Porque realmente uno dice a un lado a otro, a los 20 años. Levi. Levi es un personaje que vaya uno a saber por qué, uno puede imaginar un montón de cosas. La Recién política. ahora, claro, recién ahora está cerca de un juicio oral. Levi fue prolijamente soslayado de todo tipo de responsabilidad por la jueza Croto, que ahora ha aparecido en los medios por el tema de Lía y la comisaría de La Boca. La jueza Croto, que tenía a cargo la causa Cromañón, llegó a proyectar un sobreseimiento que anduvo circulando. Levi fue sobreseído por la Cámara, la misma Cámara que tuvimos durante la sala quinta de la Cámara del Crimen, y recién ahora estaríamos en las puertas de un juicio oral. ¿Cómo esto ocurre casi 5 años después? No sé, a lo mejor es esos tiempos de la justicia, ¿no? De que cuando cambian los aires, la justicia hace cosas ahora que no hacía 3 o 4 años atrás. Probablemente le cambiaron los caballitos del comisario, no sé. Lo vamos a volver a invitar, vamos a hablar alguna vez de por qué algunos medios los indicaron como autor de la quiebra del hogar obrero Sí. en ese momento, porque no quiero dejar pasar nada, porque si no van a decir después, te paga Iglesia, te paga este, te paga el otro. Y creo que las operaciones de prensa deben haber andado al orden del día. Quiero mandarle un gran saludo a Jorge Villegas, un joven que me paró hoy en Florida y Mitre y me dijo que sigamos con la verdad en Racing y en Los Secretos del Poder. La semana que viene voy a hablar de Cunio Libarona y de estos
ridículos que ejercen el poder en Racing en este momento. Y por último, un gran abrazo, un beso grande a una queridísima amiga, Noemí Aumedes, segunda esposa de un militante radical, un amigo hincha de San Telmo como yo, Juan Antonio Mantelli, que falleció de un infarto, y un radical de verdad, no un radical panqueque. Me adhiero, Ariel. Me adhiero. Falleció hace unos días de un infarto en el Tigre, un tipo joven, un radical de Irigoyen. Chau, pásela muy bien, que no le bastarden la dignidad y compartamos esto, el Tehuelche, usted y nosotros, que usted es el verdadero actor de esta historia. Que la pase muy bien, nos volvemos a ver el próximo martes, mi cumpleaños con la OCAL, Organización Canalla Antilepra, y Daniel Divinsky, dueño de Ediciones La Flor. Usted no tiene cancha, así que no joda. Chau, pásela muy bien.